de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la producción, dirección y conducción del abogado Silvio Castellanos. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Quien les habla, abogado Silvio Castellanos, certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398, siente gran complacencia en continuar hoy con el análisis de los tópicos más solicitados por ustedes en cuanto a las derivaciones de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015. Y esto gracias a nuestros patrocinantes Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia. Fedcom Logistic Inc., su mejor opción para invertir en los Estados Unidos. Y VIA, apoyo legal y administrativo, consultoría gerencial, jurídica y tributaria. Está en la presidencia y dirección de esta prestigiosa emisora la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra y en los controles Luis Guillermo Martínez. Para comunicarse con este espacio están a su disposición los teléfonos del estudio 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Por Twitter, @gerenciapven. Por Facebook, Gerencia Pública Venezuela. Y por internet, pueden ustedes en este momento escucharnos y vernos en vivo por la dirección www.radiosintonía1420.com.be, donde está disponible un chat para que puedan participar con opiniones y comentarios. Para tramitar la publicidad en este espacio o para adquirir servicios de locución para la publicidad de sus bienes y servicios, pueden ustedes comunicarse por el teléfono 0414-540-3098 o 0212-793-2002. Puede usted también ver este y todos los programas de este espacio nuevamente en YouTube 24 horas después de haber salido al aire por la dirección Gerencia Pública Venezuela. Bien, estimados radioescuchas, continuamos en este programa analizando esos aspectos bien importantes que ustedes han querido que conversemos, que toquemos en este espacio. De hecho, tuvimos al profesor Wilmen Romero en 2 programas, profesor de alto calibre, muy estudioso del derecho constitucional. Hablamos en estos programas con el profesor Wilmen Romero acerca de la composición de la nueva Asamblea Nacional. Hablamos también de las diferentes mayorías, explicó el profesor también, que era la mayoría absoluta o simple, que era la mayoría calificada y que era la mayoría calificada pero de 2/3, porque se aclaró que hay 2 tipos de mayoría calificada. Está la mayoría calificada de 3/5 y la mayoría calificada de 2/3. En la Asamblea, cada una de las potestades de la Asamblea Nacional tiene que ver con estas 2 mayorías o con la mayoría absoluta o simple, que es la del 51%. Hablamos también acerca de la amnistía en relación pues a nuestros presos políticos. Vimos las diferentes opciones, como son el indulto, que está es potestad del presidente de la República, y lo vemos claramente en la Constitución, en las facultades o potestades del presidente de la República. Hablamos también de la posibilidad de una ley de amnistía. Si llamamos ley de amnistía es porque esta tiene que seguir el procedimiento para la formación de las leyes establecido en nuestra Carta Magna. Y también hablamos del posible decreto de la Asamblea Nacional, decreto de amnistía. Son 2 formas de ver este asunto de la amnistía o la salida de los posibles presos políticos. Bueno, aquí, como Radio Sintonía es la radio que se escucha porque te escucha
de una vez vamos, ya tenemos gente en el chat, tenemos a Tito que dice, usted puede repetir lo de la mayoría absoluta y calificada, ¿cuánto se necesita? Bien, Tito, te digo, la mayoría absoluta es la mayoría simple, es más del 50% sencillamente, es decir, 51%, y en este momento esto implica 85 diputados. Es solo mayoría, por eso se le dice absoluta. Luego tenemos una mayoría calificada de 3/5 con 101 diputados y una mayoría calificada de 2/3 con 111 diputados. A eso se refiere tu pregunta, Tito. Y Manolo nos dice, ley de amnistía, ¿en qué consiste y cómo procede? Bien, la amnistía, fíjense, para diferenciarla de lo que es el indulto. El indulto está en cabeza del presidente de la República, es su potestad. En cambio, la ley de amnistía es un instrumento jurídico generado por la Asamblea Nacional. Solo que si es una ley, tiene que seguir el procedimiento establecido en la Constitución. Es decir, una vez que ya la Asamblea produzca la ley, tiene que enviarla al presidente de la República, y esto lo vemos claramente en los artículos del 214 al 216 de nuestra Constitución. Ayúdame, por favor, hermano, ahí, el 214, por favor. Tengo aquí, nos visita hoy mi hermano carnal, mi querido hermano Domingo Castellanos, quien me va a ayudar un poco aquí con la producción. Entonces, les decía que si tenemos que llevar a cabo, la Asamblea tiene que llevar a cabo el procedimiento de la ley, tiene que enviársela al presidente de la República, quien puede hacer observaciones, y es de vuelta entonces a la Asamblea. La Asamblea la envía nuevamente al presidente de la República. Si tiene observaciones o no, entonces la Asamblea Nacional puede decretarla, promulgarla. Así esté en desacuerdo el presidente de la República. Eso es la ley de amnistía. Procede de esa manera. Sin embargo, también pudiera el presidente, y el presidente tiene también esta potestad, catalogarla, esa ley que le viene de la Asamblea Nacional, catalogarla como inconstitucional. En este caso, él tiene la potestad de enviarla al Tribunal Supremo de Justicia, quien va a decidir si esa ley que se produjo en la Asamblea Nacional, con la cual no estaría de acuerdo el presidente, estoy hablando en caso hipotético, no estaría de acuerdo el presidente, por inconstitucionalidad según su criterio, él la va a enviar a la Asamblea, al Tribunal Supremo, quien va a decretar si eso no es inconstitucional. Si el Tribunal Supremo decreta que es inconstitucional, para lo cual tendría que irse o tendría que tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 24 de nuestra Constitución, en donde se habla de lesa humanidad, de agresión a los derechos humanos, de tráfico de estupefacientes o daño al patrimonio público. Si hay de por medio esos tipos penales, entonces el Tribunal Supremo pudiera catalogarla de inconstitucional. Si no es así, es difícil que el Tribunal Supremo decrete una inconstitucionalidad. En caso de hacerlo, es mi criterio que la Asamblea Nacional tiene pues la fuerza para promulgar esa ley. Hay otro criterio, pero entonces ya habrá que esperar el momento si la Asamblea Nacional sigue el camino para la amnistía de una ley. Como les dije antes, también tenemos el camino del decreto de amnistía, del cual ya vamos a hablar, pero vamos, estimados radioescuchas, a una primera pausa musical. Pero mientras nos ayuda nuestro operador, seguimos con la primera pausa musical. Vamos a seguir con música navideña, pero esta vez vamos a oír gaita, pero gaita tradicional. Entonces, Venezuela habla cantando, nos interpreta, la voy a tocar a pie. Nuestragaita.com. La voy a tocar a pie, al son de Armando Molero, como el grupo de
tengo la música, ya tengo la música. ¿Ya la encontraste la música? Lo estoy pasando para acá. Ya estoy pasando. Ok, chévere. Viste que está tradicional. ¿Verdad que me gusta? Qué guapo es otra cosa. Después de esta viene Ricardo Aguirre. Son dos canciones. No, no, no. Cada pausa musical es una gaita. La próxima pausa con Ahora viene a las 11:15, 16 por ahí, viene la publicidad. a las 11:16, dentro de 5 minutos. Dentro de 5 minutos. Voy a hablar, luego viene la publicidad. Luego, de cada 7 minutos. Entonces, a las 11:18. 18 no, a las 11:20. La próxima a las 11:16, dentro de 4 minutos. La publicidad. La publicidad entra 3 veces. Vas a hablar 4 minutos nada más. Bueno, un poquito más, también es flexible. Ernesto nos pregunta, es decir, la mayoría calificada de 111 diputados, ¿entendió o no? Vamos a hablar del Parlamento con Sí, sí, pero tengo que contestar todo esto también. Vamos a entrar allí. Nuestragaita.com. Esa es la voz de la emisora. Tenemos hora y media aquí. Puedo flexibilizar el asunto como quiera. Pero viste, la explicación estuvo clara. no tengo que hacer. Vamos a ir cantando. Lo que pasa es que a veces hay una explicación. Están ustedes en sintonía de Gerencia Pública. Continuamos, estimados amigos. Entonces ya respondimos a Ernesto en cuanto a la ley de amnistía y cómo procede. Es ley, repito. La otra vía es el decreto de amnistía, que es otro procedimiento. Ernesto nos dice, es decir, la mayoría calificada 111 diputados. Correcto, Ernesto, 111 diputados. Juan Eduardo nos dice, ¿en qué casos procede? No sé en qué casos procede que, Juan Eduardo. La ley, bueno, es una potestad, pero no sé a qué te refieres, en qué caso procede. Salvador nos pregunta, me pregunto, ¿el presidente puede gobernar por decretos? Para el presidente gobernar por decretos, acuérdense ustedes que tiene que haber una ley habilitante de por medio que lo faculte para él gobernar por decretos, pero esos decretos tienen que ver con la parte ejecutiva, tiene que ver con lo que es el gobierno. Recuerden que tenemos los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, poder electoral y poder ciudadano. En lo que se refiere al ejecutivo, él puede llevar a cabo decretos porque él tiene esa potestad de elaborar y producir decretos, resoluciones.
Invitado 955, ¿cuáles son las atribuciones de un diputado en la Asamblea? Las atribuciones de los diputados en la Asamblea en general, la Asamblea Nacional están las potestades están en, en nuestra Constitución, y en general la labor fundamental de los diputados en conjunto en la Asamblea es generar leyes y controlar de forma global. Es decir, la Asamblea Nacional es el control del Ejecutivo, además del poder ciudadano. El poder ciudadano y la Asamblea Nacional tienen el control sobre quien administra todos los recursos de los venezolanos. Los recursos los tiene el Ejecutivo, vale decir el gobierno, tiene un control por parte de la Asamblea y tiene control mucho más en detalle por parte del poder ciudadano en cabeza de la Contraloría y de la Defensoría del Pueblo. Aquí nos dice Fausto, ¿qué pasaría si la Asamblea quiere liberar a los presos políticos y el presidente no está de acuerdo? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el resultado? Bueno, aquí la idea es que los poderes, como lo dice nuestra Constitución, no solamente sean independientes, sino que colaboren entre sí. Es como si el presidente se niega fíjense ustedes, hipotéticamente, el presidente se niega a promulgar una ley porque no está de acuerdo con ella. Entonces, como lo expliqué anteriormente, la Asamblea Nacional decreta la ley, y si decreta la ley, promulga la ley, los otros poderes tienen que hacer caso de esa ley, puesto que ha sido generada de forma legal y de acuerdo al procedimiento establecido en nuestra Constitución. Vale decir, el Poder Judicial tendría que llevar a cabo lo que establece la ley que fue promulgada de manera legal, y valga la redundancia. Jorge nos dice, ¿quién nombra a los miembros del Tribunal Supremo? Los miembros del Tribunal Supremo son nombrados por la Asamblea Nacional. Invitado 955 nos dice cómo hacer para que la Asamblea pueda cambiar al Tribunal Supremo. Bueno, la Asamblea Nacional ya vamos a responder esa pregunta muy interesante, pero tenemos que ir a un momento de publicidad para agradecer a nuestros patrocinantes. Decimos entonces que Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Llame ya por los teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002. ¿Deseas invertir en los Estados Unidos? Fedcom Logistics Inc. es tu mejor opción. Inversión segura, con rápido retorno, en manos de los profesionales que sí saben de transporte. Fedcom Logistics Inc., la mejor inversión para asegurar tranquilidad ahora y en el futuro. Llame ya en Venezuela por los teléfonos 0412-9551-756 o 0212-793-6646, y en los Estados Unidos por el teléfono 001-954-918-9867. Es nuestro patrocinante también VIA, apoyo legal y administrativo, consultoría gerencial, tributaria, laboral, mercantil, contencioso administrativo y funcionarial. En VIA tenemos un excelente equipo de abogados para la mejor representación ante los tribunales e inspectorías del trabajo. Contáctanos ya por el teléfono 0212-625-3722, por correo electrónico al unavenezuelaposible@gmail.com y por Twitter @LuisLópezRadio. Bien, estimados radioescuchas, vamos a contestar, antes de ir a nuestra segunda pausa musical, cómo hacer para que la Asamblea pueda cambiar al Tribunal Supremo de Justicia. Fíjese el invitado 955. La Asamblea Nacional es quien nombra a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Puede entonces también la Asamblea Nacional remover a estos magistrados. Solamente los remueve quien los nombra. Solo que aquí tenemos dos interpretaciones que son las siguientes. Necesita el dictamen
del poder ciudadano para remover a un magistrado, porque el artículo 214, si mal no recuerdo, no es el 214, establece que una vez que la decisión de remover sea tomada por la Asamblea, hay que esperar un dictamen, el cual hay interpretaciones, un dictamen del poder ciudadano acerca de esa remoción. Es decir, el poder ciudadano tiene que dictaminar que hay una falta grave que amerita la destitución. El punto de interpretación ¿es vinculante ese dictamen del poder ciudadano para la remoción de ese magistrado o no es vinculante? Mi interpretación es que no es vinculante, es mi interpretación. Hay otras interpretaciones en las que no puede el Tribunal Supremo remover si el dictamen establece que no hay mérito para la remoción. Esa entonces es la respuesta. Vamos, estimados radioescuchas, a nuestra segunda pausa musical antes de seguir con la intervención muy nutrida hoy de nuestros radioescuchas. Vamos a seguir con gaita tradicional, esta vez en la voz e instrumentos de Ricardo Aguirre, y la pieza es Época de Gaita. La gaita maraca y vera desde los tiempos de ayer nos ha dado a conocer el música es la primera. La gaita maraca y vera desde los tiempos de ayer. Ahora viene nos ha dado a conocer otra entrada, a continuar hablando, luego entrada de la radio. el tiempo llegó. Publicidad es cada media hora. Y es lo que yo le digo a las personas, mire, trae la publicidad para siempre en YouTube. La gaita zuliana con emoción. Que viva mi gaita venezolana, reina soberana de nuestro folclore. El tiempo llegó, sonido ¿Tiene otra gaitero. intervención tuya? ¿De cuántos minutos? A cantar, muchachos con mucha 5 gana, minutos gaita más. zuliana con Y entra la emoción. Que emisora. viva mi gaita ¿Y entra? venezolana, Entra la emisora. de nuestro folclore. Aquí viene la pregunta de lo comunal. Yo creo que el programa va a ser pura intervención. Ya lo veo. Vamos a explicar más esto. No, ya voy a explicar lo que es el Asamblea Paralela Comunal. Ya voy a explicar ahí. ¿Tiene eso ahorita? Esa repetición yo lo veo. Somos otros que va a quedar en YouTube, acuérdate. Muchachos con mucha gana, gaita zuliana con emoción. Que viva mi gaita venezolana, reina soberana de nuestro folclore. El tiempo llegó, venimos gaiteros, animación. Querido amigo Luis, Muchachos con mucha aquí gana. un señor me está pidiendo una gaita. Me está pidiendo una gaita de Neilo Narváez. ¿Tú sabes quién Se llama eso, es? Se llama Éxodo. ganador del Grammy. Ese Naylor Narváez trabaja aquí, Bueno, vamos a oírla. ganó el Grammy. Está ahorita en Las Vegas, que fue a recibir el Grammy, pero se quedó, como la canción. Pero la canción la escribió él y fue tantas visitas en Estados Unidos y en el exterior que ganó el Grammy Latino. Bueno, vamos a Y lo fue a oírla. recibir allá. Vamos a oírla para complacer a Manolo, pues, en la próxima pausa. A ver si la Eso, encuentra. la canta una niña de 16 años. Sobre la gente que se fue a viajar y eso, que se fue del país. Es la letra. Chévere, pues. Ganador del Grammy Latino. Están ustedes en sintonía de Gerencia Pública. Continuamos, estimados radioescuchas. Aquí la participación hoy es incesante. Cómo me encanta esa participación, esa entrada de la gente por ansias de conocimiento, ansias de información. El invitado 368 nos dice: excelente programa, toda una cátedra. ¿Cómo es eso de que Diosdado le entregó a NTV a los trabajadores? Bueno, vamos a responder al invitado 368. Fíjense una cosa, porque luego viene otra pregunta interesantísima del invitado 955. Dice: ¿se puede formar una asamblea paralela comunal, paralela a la elegida legítimamente en el pueblo? Esas dos preguntas son importantísimas. Vamos a responder primero esta de cómo es eso de que Diosdado le entregó a NTV a los trabajadores. Fíjense una cosa.
Realmente no conozco el detalle de ese acto administrativo, pero lo que sí sé es que los bienes públicos son de todos los venezolanos, y los bienes públicos tienen que ser, para salir de los bienes públicos hay que llevar a cabo un procedimiento. Yo no creo, por ejemplo, que el presidente de la Asamblea pueda decir, le dono o le entrego a NTV a los trabajadores. Porque también pudiera decir, como hoy por ahí en una entrevista, bueno, le entrego el hemiciclo también a los trabajadores de la CanTV, por decir algo. Entonces, los diputados tendrían que sesionar en la Plaza Bolívar o en otra parte. O sea, no, yo no estoy seguro, no creo que salir de un bien público que es de todos los venezolanos se lleve a cabo de una manera tan simple, tan sencilla como pareciera, según lo hizo el presidente de la Asamblea. Hay que hurgar un poco más en estos detalles, pero el procedimiento no puede ser un decreto para salir de los bienes públicos que fueron entregados a la Asamblea, entre paréntesis, por personajes, entre ellos John Kerry de los Estados Unidos, una donación para la creación de la Asamblea Nacional, de la Antena TV. Fue una donación que se le hizo a la Asamblea Nacional para crear esta radio. Entonces no creo que un decreto tan sencillo como ahora esto es de los trabajadores. Habría que ver con más detalle ese decreto. La otra pregunta es, nos dice, aquí lo que pasa es que se me rueda el chat, el invitado 955, ¿se puede formar una asamblea paralela comunal, paralela a la elegida legítimamente por el pueblo? Bien, esta es una pregunta, esta es una respuesta un poco más larga. Sin embargo, vamos a iniciarla antes de la entrada en la emisora. El Parlamento comunal existe, pero el Parlamento comunal existe en el contexto de las leyes orgánicas del poder popular. Recuerden ustedes que en el año 2010 fue decretado o se promulgaron las leyes del poder popular, entre las cuales estaban sencillamente la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, estaba la Ley Orgánica de las Comunas, la Ley Orgánica de las Comunas, estaba la Ley Orgánica de los la Ley Orgánica de la Economía Comunal, y en sí un conjunto de leyes que implicaban cómo iba a ser el poder orgánico popular. Dentro de estas leyes estaba la Ley Orgánica de las Comunas, que prevé un parlamento comunal, no solamente un parlamento comunal, sino prevé también como un ejecutivo comunal. Pero tengo que explicar antes qué es una comuna. Una comuna, para hablar del parlamento comunal, no es más que una delimitación territorial, desde mi punto de vista inconstitucional, porque no está prevista en la Constitución en la división político-territorial. Sin embargo, esta ley ya quedó, no fue objetada, no fue sencillamente derogada ni abrogada. Entonces está la ley. Esa ley de las comunas prevé un parlamento comunal, prevé un banco comunal, prevé contraloría comunal, pero en el ámbito territorial de la comuna. Es decir, este parlamento va a sesionar y va a generar instrumentos jurídicos que van a dirigir la vida en la comuna. Y la comuna es aproximadamente la agregación de los territorios que cubren consejos comunales. Una cantidad de consejos comunales pueden promover la creación de una comuna que tiene un territorio específico, que no tiene que coincidir necesariamente ni con un municipio, ni tiene que coincidir con el Estado. Es más, una comuna puede abarcar un área territorial que incluya a 3 municipios, que incluya territorio de 3 municipios, área de 3 municipios o de 2 estados. Eso está muy claro en la ley. La idea con las comunas es que se vaya a un estado comunal. Y la comuna tiene entonces, de igual manera, de manera equivalente, como tenemos en el municipio, en el estado y a nivel nacional, un funcionamiento
también se quiere equiparar a la comuna. Ya vamos a continuar con esta interesante explicación, pero debemos permitir la entrada de la emisora para interesantísimos mensajes publicitarios y promocionales. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Amigos, radio escuchas, familia y en general pueblo venezolano. Radio Sintonía 1420 AM, el programa Gerencia Pública y su vocero, quien les habla, Silvio Castellanos, queremos desear a todos que la Nochebuena se convierta en la mejor oportunidad de unir a nuestras familias y dejar atrás todo lo que en un momento dado nos alejó y tengamos así una cena hermosa donde el amor sea el protagonista. Asimismo, de manera sincera y fraternal, es nuestro anhelo que el próximo año no solo sea pleno de salud y armonía espiritual, sino rebosante de amor y de éxitos en todo lo que nos propongamos. Que el gran arquitecto del universo permita que el año entrante sea el año de la reconciliación y del nuevo rumbo para Venezuela. Agradeciendo a nuestros oyentes, patrocinantes, productores y al personal técnico y administrativo el habernos acompañado a lo largo de este año que finalizamos. Un año que pasa y un año que vendrá, lleno de alegría y de prosperidad. Sintonía 1420 AM les desea un feliz y próspero año lleno de optimismo, paz y felicidad. Sintonía 1420 AM. Radio Sintonía 1420 AM y Grupo Inciplan presentan Administración Pública al alcance de todos. Ciudadano, ciudadana, tienes el derecho legal y constitucional de participar en la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes